Ok, estamos. ¿De qué vamos a hablar? So what are we going to read? De algunas incidencias About some things en la vida de Jesús con sus discípulos in the life of Jesus luego que resucita. with his disciples after he came back from the death. Y es interesante ver algunas cosas aquí It's interesting to see some things here que le aseguro van a edificar nuestra vida. that I assure you that are going to help our life. Juan capítulo 21, John chapter 21. póngase de pie un momentito nada más para calentar los motores. Stand up a little bit. Dice así la palabra del Señor. Después de esto Jesús, versículo 1, Verse number 1. se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaré entonces. Y dice: y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo del pescado. Dice que esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tome asiento. Incidencias. Y cuando hablamos de incidencia, When we talk about situations, hablamos de cosas curiosas, we talk about curious things. las cosas que están muy lejos. The things that are very far, Y en este caso and in this case, encontramos de qué manera Jesús, we find out in what way, después de resucitar, se revela a sus discípulos. Jesus revealed to his disciples after his resurrection. La Biblia dice claramente que el Señor estuvo 40 días después que resucitó, Bible says that Jesus was 40 days after his resurrection, y en 40 días se le reveló a sus discípulos 10 veces. that in 40 days Jesus revealed to his disciples 10 times. Y lo hizo para preparar a sus discípulos And he did it to prepare his disciples de una gran realidad. about our reality. Él tenía que irse, He had to leave. pero antes de irse, But before he had to leave, él tenía que enseñar a los discípulos un nuevo estilo de vida. he had to teach his disciples a new way of life. Recuerden que nosotros los seres humanos Remember that ourselves or the human beings, estamos llenos de muchos sentimientos, we are full of many feelings. estamos llenos de muchas emociones, We are full of emotions. y por naturaleza necesitamos depender de alguien. And by nature, we need to depend on someone. Y el Señor sabía And Jesus knew que Él se iba that he had to leave. y tenía que mentalizar, preparando a sus discípulos So a he had- ese nuevo estilo de vida. So he had to prepare his disciples for this new way of life. Porque físicamente ya no iba a estar con ellos. Because he was not going to be physically with them anymore. Ahora yo le pregunto a ustedes,
So I ask you today, ¿realmente los discípulos fueron privilegiados? were the disciples privileged? Yo creo que en parte los discípulos fueron privilegiados porque ellos tuvieron la oportunidad I think they were privileged because they had opportunity de caminar con Jesús, to walk along with Jesus, de hablar con to Jesús. talk with Jesus. Bueno, algunos están caminando, vamos a un alto. Julián, ayúdenme en esto. Oigo ruido por ahí, no quiero ningún ruido. Guarden silencio. Agarre su niño ahí para que yo pueda seguir, porque esto no es fácil. Les decía a ustedes que realmente los discípulos fueron privilegiados So I was saying that the disciples were very porque privileged ellos pudieron ver físicamente a Jesús, because they could see physically Jesus. hablar con Jesús, They could talk with Jesus. caminar con Jesús. They could walk with Jesus. Pero llegó la hora But the time arrived que Él no iba a estar más con ellos, that he was not going to be with them anymore, hablando físicamente. physically talking. Entonces, Él quería dejarle a ellos un modelo So he wanted to give them a model de vida, of a way of life. como decíamos, un estilo de vida nuevo. In other words, a new way of life. Y quería enseñarles de qué manera ellos tenían que depender So he wanted to teach them how they had to depend de Él. of him. Ahora, note algo curioso. So notice this. Estas incidencias son muy familiares, These situations are very familiar, son muy personales. are very personal. Ahora, hay algo que yo quiero que usted conozca en esta hora, There's something that I want you to understand this time. que el Señor durante 40 días That the Lord for 40 days se reveló a los discípulos 10 veces, revealed to his disciples 10 times, pero solo a los discípulos. but only to his disciples. El Señor no se reveló a más nadie. He didn't reveal to anybody else. Las 10 veces fue con sus The discípulos. 10 times were with his disciples. Solo ellos podían mirarlo. Only them could see him. Y todas las veces que el Señor se le apareció a ellos, And all those times that he se revealed le himself, apareció en una manera de, un ambiente de intimidad y de comunión. he did it in a very personal way. Entonces, note algo interesante. So notice this. Dice el contexto de la Biblia The verse says que estaban los discípulos en la barca that they were in a ship y habían pasado toda una noche and they were like a night. hasta el amanecer They happened a night until the morning. y no habían pescado nada. And they couldn't fish anything. Y dice la Biblia que Jesús se le aparece, So Jesus appears. escúcheme, Jesús de repente se le aparece a ellos Jesus appears suddenly y le dice, hijitos, and says, "Sons, ¿tenéis algo de comer? do you have something to eat?" El Señor sabía The Lord knew que no habían pescado nada. that they hadn't fished anything. Pero la pregunta es interesante. But the question is interesting. Como que el Señor le decía, deténgase un poco The Lord was saying, o, "Stop a little bit. o deténgase por favor, Oh, please stop, porque como van, because the way that no, you're going, no van a pescar nada. you're not gonna fish anything tonight." En otra palabra, ustedes necesitan que yo haga el milagro. In other words, you need me to make the miracle. Necesitan de mí. You need me. Ahora, ¿qué miró Jesús en So, los discípulos? What did Jesus look in his disciples? Algunas cosas sucedieron durante toda la noche. Some things happened along the night. Más o menos 5 o 6 de la mañana, About 5 or 6 in the morning, Jesús se le aparece a los discípulos. Jesus appears to his disciples. Estaban, número 1, cansados. They were tired. 2, estaban agotados. Number 2, they were very tired. Totalmente sus emociones estaban por el suelo. His emotions were down. Estaban fatigados, They were very tired cargados de sueño, and full of. porque no habían pescado nada. They wanted to sleep because they hadn't fished anything. Yo le pregunto a ustedes, ¿estarían frustrados ellos? So the question is, they were frustrated. ¿Estarían frustrados? They were frustrated. Oiga, alguien diga amén aquí. Someone say amen, please. ¿Estarían frustrados ellos? Were they frustrated? ¿Tú sabes lo que es pasar toda una noche Do you know what it is to be y no all the night pescar nada? and not fishing anything? Es la cosa más decepcionante. That is not good. Ahora, ellos no eran cualquiera pescadores. Well, they were not bad fishers. Ellos eran hombres de la mar. They were people of the sea. Ellos tenían conocimiento del mar. They knew about the sea. Ellos conocían las mareas. They knew about all the Cuando things, bajaba, cuando subía. about the waves. Ellos eran
tenían todo el conocimiento del mar y la experiencia They had a del mar. knowledge about the sea and they had experience. Pero ahí estaban ellos, But they were there, frustrados, frustrated, deprimidos, depressed, angustiados, anguished, cansados, tired, porque no habían pescado nada. because they couldn't fish anything. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Now, what do this teach us? ¿Qué nos enseña esa experiencia? What do this teach us to us? En primer lugar, In first place, ¿qué nos enseña el Señor? what does the Lord teach us? El Señor no estaba con ellos The Lord wasn't with them físicamente. physically. Y eso para ellos era que tenían que depender de la fe. And it means that they had to depend on faith. Ahora, ¿por qué el Señor no apareció antes? Why didn't the Lord appear before? ¿Por qué apareció al final? Why did he appear Cuando the lo last encuentra- time? Cuando lo encuentra cansado, con sueño, fatigado. When he finds them tired and anguished. Porque quería enseñarlos a ellos que de ahora en adelante tenían que depender de la fe. Because he wanted to teach them that from that time they needed to depend on faith. Diga conmigo fe. Say with me, faith. Ahora, yo le pregunto, ¿es el modelo para la iglesia de hoy? So the question is that the model for the church of today? ¿Creen ustedes que la iglesia tiene que depender de la fe? Do you believe that we need to depend on faith? Bueno, debe decirle que la fe es el mecanismo, la fe es el elemento que conmueve el corazón de Dios y abre las puertas de los cielos. So let me tell you that the faith is what touches Entonces, the heart of God. Esa es la primera lección, tenían que aprender a depender de la fe. That is the first lesson. They needed to depend on faith. Habacuc lo aclara más, dice, el justo por la fe vivirá. Bible says the fair one will depend on faith. Yo no sé por qué la fe no es una doctrina. I don't know why the faith is not a doctrine. La fe debería ser una doctrina. Faith must be a doctrine. Porque todo el evangelio, Because all the gospel, hay sin número de citas there are many verses que hablan de la fe. that speak about faith. El lenguaje que Jesús usó con sus discípulos The language- fue un lenguaje de fe. The language that Jesus used with Y, his disciples y encontramos tantas veces que el Señor habla de la importancia de tener fe. was all about faith. And Jesus spoke all about faith. Aún el apóstol Pablo, Even the Apostle Paul, en la carta a los hebreos, in the letter of the Hebreos, habla de la importancia de la fe. he speaks about the importance of faith. ¿Y qué dice él en el versículo 1 del capítulo 11? And what does he say? La fe es la certeza de lo que se espera, Faith, más la convicción de lo que no se ve. faith is certainly what you hope. ¿Qué es la fe? What is faith? La certeza de lo que se espera, como decir las cosas que esperamos que sucedan. The things that we hope to happen. Hay cosas que no las vemos, There are things that we cannot see, pero nosotros por la fe but by faith, la confesamos. we can confess them. La fe es la certeza de lo que se espera y Faith- la convicción de lo que no se ve. Faith is what you can hope and the conviction of what Hay you cosas cannot que no see. vemos, hay cosas que no vemos, There are- pero creemos que van a suceder. There are things that you cannot see, but you can believe that they are going to happen. Repito, hay cosas que no vemos, pero creemos que van a There are suceder. things that we cannot see, but Eso you es believe fe. that they can happen. That is Eso es faith. fe. That is faith. Y habla de certeza. There is trust. La fe es la certeza. Faith is the trust, Como decir, la fe es la seguridad the security de lo que va a suceder. of what is going to happen. ¿Sabe usted, hermano, cuántas veces el Señor usó con los discípulos el lenguaje de la fe? Do you know how many times did Jesus use the language of Muchas veces. faith with his disciples? ¿Qué dijo el Señor What did the Lord say a los discípulos? to his disciples? Si tuviera fe If you had faith, como un grano de mostaza, like a mustard piece of, diría este monte, quítate, you would tell this mountain, move, y el monte se and quitaría. that mountain would move. Ahora, es imposible So it is impossible para quitar ese monte. to move a mountain. Yo no necesito tanta fe. I don't need so much faith. Habla de una fe como un grano de It mostaza. speaks about a seed of mustard, Habla de una fe pequeña. a small piece of Y faith. solamente con una fe pequeña So you only need a small piece of le faith. digo a ese monte, I would tell that monte, mountain, quítate, move, y se quitará. and he would move. Ahora, cuando hablamos de monte, So now when we speak about mountain, hablamos de momentos de prueba, we speak about hard times, obstáculos, obstacles, dificultades, difficulties, problemas financieros, financial troubles, problemas familiares, familiar troubles, problemas con el esposo,
troubles with his wife, problemas con los hijos, with the problemas en children, el trabajo. with the job. La montaña es símbolo de todo lo que es obstáculo, todo lo que obstruye realmente a ese caminar diario. The mountain is a symbol of the obstacle that is. Entonces, tengo que aprender que In la front. manera de quitar los obstáculos, las montañas, es teniendo por lo menos un poquito de fe. So the way of taking off the obstacles is to having a little bit of faith. Alguien diga amén aquí, hermano. Someone say amen, please. Yo pregunto, ¿hay alguien que tiene fe aquí? I ask you, there's someone with faith here? ¿Hay alguien que tiene fe? Is there someone with faith? ¿Sabe por qué no hay milagro en las iglesias Do you hoy? know why there's no miracles anymore? ¿Sabe por qué no hay milagro? Do you know why there are no miracles? Porque no hay fe. Because there's no faith. Cuán importante es la fe. How important- El justo por la fe vivirá. How important is the faith? The fair one will live on faith. Yo no tengo que depender de una chequera. I don't have to depend on a check. Yo no dependo de una I chequera. don't depend on a checklist. Yo dependo de Dios. I depend on God. Y sabe, hermano, tantas veces el Señor le enseñó a los discípulos cuán importante es actuar en fe. Había más de 15,000 personas, entre niños, ancianos y todo, y había hambre. How El many- Señor le dice a los discípulos, denle vosotros de comer. The Lord teach all the disciples about step out in faith many times. For example, the time that there were a crowd and they were hungry. ¿Y qué dijo Pedro? And what did Peter say? Señor, nada más hay un par de peces, Lord, there's only a couple of fishes, un par de panes. a couple of bread. ¿Cómo vamos a darle de comer a miles de personas? How we're gonna feed this crowd? Habiendo unos cuantos peces, Just a few fishes, unos cuantos panes. just a few bread. Esa es la respuesta que siempre damos nosotros. Míreme, That is ponga the atención. answer that we. Esa es la respuesta que siempre damos. That's our answer all the ¿Cuál time. es el lenguaje de nosotros? No se puede. We say you can do it. You cannot do it. No lo puedo creer. I cannot believe this. Es difícil. It is hard. Señores, People, escúcheme. listen to this. Si usted quiere tener éxito en la vida cristiana, If you want to succeed in the Christian life, aprenda a vivir por fe. learn to step out in faith. Si usted no tiene fe, If you don't have faith, usted no va a mover ninguna montaña. you're not moving any mountain. Si usted no tiene fe, If you don't have faith, nunca va a tener éxito en la vida. you're not going to succeed in life. Porque la fe es un elemento importante dado a los hijos de Dios. Because faith is something very important in the Son of No, the Lord. y el lenguaje de la fe es en toda la Biblia. And the language of the faith is in the whole Bible. Dice que por la fe Abraham By faith, Abraham salió sin saber a dónde iba. went out knowing where he was going. Por la fe Abel By faith, Abel ofreció un mejor sacrificio. offered a better Y sacrifice. usted va a encontrar la galería de los hombres y mujeres de fe You can find a lot of men of faith que todo lo hicieron por fe. that did a lot of things by faith. Por eso tuvieron éxito. That's why they succeed. Conquistaron reinos. They conquer kingdoms. Hicieron maravillas. They do wonders Porque fueron hombres y mujeres de fe. because they were men and women of faith. Y yo me he dado cuenta And I have que si realized algo hace falta hoy en día en las that iglesias, there's something hace lacking falta in fe. our churches is faith. Hemos limitado el poder de Dios. We have limited the power of God. Estamos enfermos, vamos para el seguro social. We're sick, we go to No the duele la doctor. cabeza, vamos en el curandero. We have a headache, we go to the No duele por witchcraft. aquí, vamos en el We especialista. have pain, we go to the doctor. ¿Sabe usted, hermano? Yo no estoy en contra de la medicina, I'm not against the medicine, pero la iglesia de hoy but the church of today no es la iglesia primitiva. is not the primitive En church. aquellos tiempos no había médicos, In those times there were no doctors. no había There tecnología, were no technology. no había medicina. There were no Y los medicine. hermanos And the brothers aprendieron a vivir learned to live por fe. by faith. Y por medio de la fe And by faith, vieron milagros, they saw miracles, señales signs y prodigios and wonders que Dios hacía en medio de ellos. that God was doing in the middle of them. Jesús dijo en una ocasión, Jesus said once, cuando el Hijo del Hombre viniere, when the Son of Man would come, ¿hallará fe en esta tierra? will he find faith in the earth? Esa oración es una interrogante There's a question. y está en futuro And it's in future tense. perfecto. ¿Cómo es que? In future tense. Se refiere hacia el futuro. It speaks about the future. No está hablando del presente. He's not speaking about now. Está hablando del futuro. It's speaking about the Como que future. el Señor tenía la idea
The Lord had the de idea que un elemento that there's an que element se iba a perder that was going to be missed antes que Él viniera before he would come back, es la fe. and he was talking about ¿Sabe por faith. qué hay tantos creyentes desanimados en las iglesias? Do you know what? There's people ¿Sabe por unmotivated. qué hay tantos creyentes con conceptos raros? Do you know why there are Christians ¿Por qué hay grown? tantos creyentes deprimidos? Why are there many Christians ¿Por qué depressed? no hay ánimo de alabar a Dios? Why there's no motivation on worship Hemos, the Lord? hemos hecho de la experiencia evangélica un sistema religioso. We have made about our experience a religious system. Usted y yo lo que yo le dije a ustedes, Do you listen what I'm telling you? que solo en Alemania That only in Germany hay más de 340 iglesias evangélicas there are more than 300 churches que se han cerrado that have been closed porque nadie va. because no one goes there. Y el concilio de esa iglesia evangélica And the governments of those churches, han tenido que vender las iglesias they have been selling churches porque ya nadie va a la because iglesia. no one goes there anymore. La iglesia católica The Catholic churches, solo en Alemania only in Germany, ha tenido que vender have been selling 1050 iglesias católicas 1,050 churches porque ya nadie va. because no one goes there anymore. Nadie va a misa. No one goes there to the service. Y no nos quedamos nosotros atrás, también los evangélicos. 340 iglesias se han vendido. Hoy en día son discotecas, hoy en día son restaurantes, hoy en día son cuestiones de ciber, hoy en día son cualquier otra cosa, pero que ya no se predica la palabra porque no hay fe. 340 churches have been closed in Germany because there's no faith anymore. There are places to dance and many other things. Amén. Amen? ¿Estamos de acuerdo? Do we agree about this? Primera lección First lesson para los discípulos: for the disciples, tenían que aprender a vivir por fe, they needed to live by faith porque físicamente no lo iban a ver más. because they were not going to see Jesus physically anymore. Estaban en el medio del mar turbulento, They were in the middle of the sea, deprimidos, cansados, depressed and tired, con hambre hungry, y sin nada que llevar a casa, and with nothing to bring to their houses hasta que apareció Jesús. until Jesus appeared. Aprenda este principio. Learn this principle. El justo The fair one, por la fe by faith, vivirá. will live. Segundo principio: Second principle. más que depender de la experiencia, More than depending on the experience, en este caso de Pedro, in this case of Peter, un experto del mar, an expert of the sea, tenían que depender de Dios, they needed to depend on Jesus, on God, no de su conocimiento. not on his knowledge. Una de las cosas, hermano, que está afectando a la iglesia hoy en día, One of the things that are affecting the churches nowadays que estamos dependiendo más del conocimiento is that we depend more on knowledge que de Dios. than on God. Imagínense que hay lugares There are places donde hay pastores where there are pastors que para ser pastor that to be pastor, se le exige they need it. que tenga un diploma por lo menos en psicología. They need to have at least a master on psychology. Yo conocí un pastor amigo mío que en los Estados Unidos A pastor friend of mine in the United States, no pudo pastorear, he couldn't get to be a pastor sobre todo en las iglesias americanas, or in the Mexican churches porque allá se le exige because he needed, que el pastor the pastor needs tiene que tener to have un diploma universitario a university y title sobre todo en psicología. and mostly on psychology. Yo no estoy denigrando que hay que prepararse, I don't say that you don't have to prepare, pero el lenguaje de Dios but the language of God no es el lenguaje de los hombres. is not the language of the man. El conocimiento del hombre The knowledge of man no es el conocimiento de is Dios. not the knowledge of God. La sabiduría del The hombre wisdom of the man no es la sabiduría de Dios, is not the wisdom of God. porque la sabiduría del hombre Because the wisdom of man es diabólica is from the devil y es terrenal. and it's from earth. La sabiduría de Dios The wisdom of God es celestial, is es de from heaven. Dios, It's from viene de God. Dios. It's from God. Ahora, para que una iglesia pueda desarrollarse So for a church to be developing y pueda crecer, and to grow up,
El Señor no necesita un hombre que tenga tantos diplomas universitarios. The Lord doesn't need a person with a lot of titles. Porque más que un conocimiento, Because more than knowledge, Dios quiere un corazón contrito y humillado. God Que wants a aprenda a heart, depender de Él, A no humble- del conocimiento. a humble heart depending on Him and not on knowledge. Ahora, el que puede prepararse, prepárese. But if you can prepare, do it. Pero sabe usted que en muchos púlpitos But in many altars, ya no hay palabra revelada de Dios. there's no word revealed by God anymore. En muchos púlpitos solamente hay lobo, In many altars, there's only solamente hay conocimiento, no hay rema. there's only knowledge. There's no anointing anymore. Por eso es que la iglesia está como está, fría, religiosa. That's why the churches are religious, Porque están recibiendo solo conocimiento del hombre. because they're receiving knowledge of man. No hay revelación de Dios. There's no revelation of God. Si algo necesita el mundo de hoy, It's something we need. es una palabra It's a word que venga directa de Dios. that comes Una from palabra God. revelada A word que revealed. cambie A y word revealed transforme su vida. that transformed your life. Y el Señor quería enseñarle a los discípulos And the Lord wanted to teach His disciples no solamente aprender a vivir por fe, not only to live by faith, sino que ellos tenían que dejar su conocimiento a un lado but they needed to y aprender a depender de Dios. put His knowledge aside and depending of God. ¿Cuántos dependen de Dios aquí? How many Levanten of la you mano. depend on God? ¿Cuántos dependen de Dios? How many of you depend on God? ¿Cuántos dependen de la chequera que tienen? How many of you depend on your money? ¿Cuántos dependen? Sí, algunos están tranquilos porque dependen de lo que el gobierno le paga. There's people relaxed because they have money. Pero nuestra dependencia But we depend viene de Dios, no de los hombres. on God, not on man. Mi dependencia es Dios. I depend on God. Pablo dijo, Paul said, mi Dios pues suplirá my God will supply todo lo que me hace falta all my needs conforme according a sus riquezas to His richness en and gloria glory en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Oiga, ¿sabe lo que está diciendo Pablo? Mi Dios pues suplirá. ¿Quién es el que te sustenta? Where is the one that keeps you alive? Oiga, el Señor se acercó a ellos The Lord got y closer le to them enseñó la lección de su vida, and showed them the lesson of their life, que había que caminar por fe that they had to step out in faith y había que depender de Él. and they had to depend on Him. Ahí estaban, hijito, ¿tenés algo de comer? He was there. Sons, No había nada. do you have anything to eat? There was nothing. El Señor le dio las instrucciones The Lord teaches them y le dijo, and said, tirad la red a la mano derecha. throw the red to the right side. ¿Y sabe cuántos peces ellos recogieron en la red? And do you know how many fishes did they? 153 peces. They gathered 152 fishes. Pero ¿sabe lo curioso? La red no se rompió. But do you know a curious thing? The net didn't broke down. Oiga bien, anteriormente ellos, Previously allá atrás, por favor. Anteriormente ellos fueron a pescar they went to fish, y eran tantos los peces and there were so many que fishes dice que la red se rompió that the net was breaking down, y los peces se salieron. and the fishes just Ahora vemos were released. la red que dio Dios, la orden que dio Dios. Now we see the order that God did. 153 peces 153 fishes, y la red no fue rota. and the net didn't broke down. Es que no podía romperse porque venía directamente de Dios la orden. Tiren la red a la mano derecha. Lo que viene de Dios no se destruye. Lo que viene de Dios permanece para siempre. Aleluya. It didn't break down because what comes from God stays forever. Ahora la pregunta es, The dice, question is, no cabía un pez más en la red. they couldn't have any more fish in the net Es que las bendiciones de Dios because the blessings of God siempre son en are abundancia. always abundant. Dios no es limitado. God is not limited. El hombre se limita The man limits en lo que te himself da. in what gives you. Cuando Dios te bendice, When God te blesses you, bendice con abundancia. He will bless you abundant. Diga conmigo Say with me abundancia. abundantly. Todo lo que viene de Dios en abundancia. What comes from God is abundant. Aleluya. Hallelujah. Por eso que algunos cuando se casan, That's why some people when get married,
La mujer viene de repente, sale encinta, The women va al médico. gets pregnant and go to the El doctor. médico le dice, The doctor says, oiga, usted en el vientre, oh, you in your en su belly, matriz, your belly, hay 3 niños. there are 3 children. ¿Cómo es eso? How can this happen? Un solo cuetazo, 3 hijos a la vez. Ahí va uno por uno saliendo. Pregnant for the first time, 3 children. Ojo, yo nunca he visto I've never seen un milagro de Dios a miracle of God que no haya venido con abundancia. that is not abundant. Cuando el Señor trajo el maná When the Lord broke the manna y le dio de comer a todo ese pueblo, and fed all the people, más de 3 millones de judíos, more than 3 millions of dice la Jews, Biblia que comieron, dice, hasta saciarse. Bible says that they ate until they were done. Vamos, iglesia, comieron hasta... They- ¿Qué significa eso? They ate until they were done. Hasta saciarse, ¿qué significa? What does this mean? To be done. Hasta que quedaron, ¿qué? Until they were En el buen chiricano, hasta que quedaron, ¿qué? Harto. totally done. Y no solamente eso, Not only this, dice que quedaron Bible says that they were gran cantidad de maná. there were a lot of manna. En otras palabras, la comida, ¿qué? Sobró. There were a lot of food. Y se hartaron. So they ate until they wanted. Y el problema es que tienen que comérselo todo. The problem is that they had Porque to si lo eat it all. dejaban para el día siguiente, Because if they kept some for the next day, se corrompía, se llenaba de gusanos. it wasn't going to work Así anymore. que dice que fueron saciados. Señores, toda bendición de Dios viene, ¿qué? En abundancia. All the blessing of God comes abundantly. Ahora, cuando hablamos de abundancia, When we speak about abundant, no solamente estamos hablando de la parte material de alimento. we don't only speak about material things. El Señor también habló. The Lord also spoke. ¿Qué dijo el Señor? Yo he venido para que tengan vida The Lord said, I came y para que la tengan como. Diga conmigo abundancia. I came for you to have He life and venido have para it que tengan abundantly. vida y vida en abundancia. The Lord said, I came for you to have life and abundant life. El salmista dice, The psalmist said, dice, en su in presencia his presence, hay plenitud there's plenty de gozo. of joy. Oye, eso está bueno. There's good. Entonces, ¿por qué estás triste hoy? So why are you sad today? ¿Por qué llegaste tan serio? Why are you so serious? ¿Por qué llegaste triste? Why are you sad? No has entendido el lenguaje. You haven't understand Yo the he, venido language. yo he venido para que tengan vida I've come for you to have life, y vida en abundancia. an abundant life. Oye, hermano, yo me acuerdo de un hermano I remember a brother que llegó a un culto de nosotros. that came to one of our services. Llegó triste, He came sad. no sentía nada. He didn't feel anything. Yo le pregunto, ¿qué te I pasa? asked him, what happened to you? Es que no siento nada. He said, I don't feel anything. Yo estoy triste. I'm sad. ¿Y sabe usted? And do you know? Yo oré, digo, Dios, I prayed. I said, God, revélate a este hombre. reveal to this man. Él no siente gozo. He doesn't feel joy. Él no siente He alegría. doesn't feel happiness. ¿Sabe qué sucedió? Do you know what happened? Al rato oigo que alguien grita Someone screamed. y decía, ya. He was saying, Ay. he was saying, no more, no more. Se agarraba el vientre. He was touching his belly. Y él se acercó y le preguntó, ¿pero qué te pasa? And someone asked him, what happened to you? Es que tengo tanto gozo He said, I have so much que joy ya no aguanto ese gozo. that I cannot Y stand it decía, anymore. ay, Dios mío, ya He was no me saying, dé más gozo. God, please, no Hermano. more joy, please. Yo pensé que ese hombre se iba a morir de gozo. I thought he was going to die from joy. Qué lindo sería morir de gozo, ¿verdad? How good would it be to die of joy? Sería la felicidad morir de gozo. That you could die Pero of él, joy. él no aguantaba, hermano, tanto gozo. He couldn't stand so much joy. Hermano, quiere que le diga una gran verdad. Todavía A great truth. usted no ha experimentado la plenitud de su presencia. Truth is that you haven't enjoyed the plenty of His Si presence. algo hace falta, It's something we lack. si algo hace falta en la iglesia, It's something we lack in church. falta más gozo, We need more joy. falta más alegría. We need more happiness. Yo hablaba aquí con mi hermano, I was speaking to my con mi brother. amigo,
Es primera vez que él viene aquí. First time that he comes Y él here, dice, pastor, voy al hotel he said, I'm going to the a buscar hotel mi maleta. to bring my Y backpack. dice, pero ese culto sí está bueno. But that service Ahí is sí, good. ahí sí hay alegría. There's a lot of happiness Oh, in there. eso está alegre ahí, pastor. Digo, sí. We feel happy in there. Él ha quedado impresionado. Dice, ¿por qué hay tanta alegría? He's impressed of the amount of joy that we have here. Porque donde está el Señor, Because where the Lord hay is, alegría. there's joy. Donde está el Señor, Where the Lord hay is, gozo. there's joy. donde está el Señor, Where the Lord hay is, esperanza. there's hope. Gloria a Dios. Glory to God. Yo no sé, hermano. Déjeme terminar esta cosa, Let me finish this porque apenas estoy en la introducción. because I'm studying. ¿Sabe qué vamos a orar hoy? We want to pray today. Vamos a pedirle a Dios We're going to ask God que el que no tiene gozo, that the one that doesn't have joy, Dios le dé un bautismo de gozo. God will baptize him with joy. Estaba escuchando una iglesia en los Estados Unidos I was listening to a church in the United States donde está cayendo escarcha, when there's falling, there's being miracles. donde esa gente la sacan borracha de la iglesia. They came out of church with drunk in the spirit. Y esa iglesia está experimentando They're having experiences, algo nuevo. new things. Están bebiendo vino nuevo. They're drinking new Y wine. dice que todos los días la gente se emborracha. All the people get drunk in the spirit every day. Tienen que llevárselo cargado porque se van borrachos They had to carry the other people in arms. de tanta presencia. So much presence in there. Yo cuando oía eso, When I was listening yo to this, decía, ven acá, pero nosotros hemos pasado por ahí, I was saying, we have been in there, pero no hemos conformado. but we are now in a comfort Hemos sido zone. conformistas. We're in a comfort zone. Estamos aquí tranquilos. We are here just calm. Cuando hay un Dios que quiere derramar We are relaxed when there's toda la plenitud de su presencia. a God that wants to Y share hay all que the plenty pedirle of His hoy presence. que derrame toda la plenitud de su presencia. So God today is gonna Hoy algo tiene que suceder en tu vida. pour out all His presence in your Hoy life. tiene que haber milagro aquí, hermano. Something's gonna happen in your life. There's gonna be Hoy, miracles. los que vinieron enfermos, crea que The Dios ones- te va a sanar. The ones that are sick believe because God is gonna heal you. Santo. Holy is the Lord. La tercera cosa que yo encuentro aquí, Third thing that I find here, estamos hablando de qué? we're speaking about De incidencias. situations. La tercera cosa que yo encuentro aquí, The third thing that I find here, que las tantas apariciones de Jesús that so many appearances of Jesus a sus discípulos with His disciples, era una prueba it was a test, que no lo dejaría a ellos solos. a proof that He wouldn't leave them 10 alone. veces se le aparece, 10 times He appeared, indicándole a ellos que no lo dejaría solos. showing them that He was not going to keep them alone, leave them ¿Sabe alone. usted, hermano, qué sucedió ayer en la mañana? Do you know what happened yesterday in the morning? Llegamos aquí a las 4 de la mañana a orar. We arrived here at 4 in the morning to pray. Y cuando ministramos la palabra, And when we were preaching, sentimos una presencia del Señor tan especial. we felt a so special presence. Había muchos quebrantados. There were so many people weeping. Yo sentía algo especial. I was feeling something very special. Y todos sentimos que realmente Jesús nos visitó. And every one of us felt that Jesus was here. Pero no lo vimos, We didn't see Him, pero lo sentimos. but we did feel Him. Y nos quebrantamos And we were crying out delante de su presencia. in front of His presence. ¿Sabe, hermanos queridos? Do you know, brothers? Yo nunca he visto a Jesús I've never seen Jesus. como algunos que tienen revelaciones que lo ven. As many persons that have revelations and Yo see he Him. visto solamente sus sandalias. I've only seen His shoes. Vi su mano derecha. I saw His right hand. Vi su vestido I saw His dresses. blanco. What dresses? Cuando ponía la mano sobre Davidcito. When He was touching my Es son todo David. lo que yo puedo decirle que vi con los ojos de la fe. Those are the only things that I have seen Pero in my él, eyes of ¿sabe? faith. Él permitió que yo viera What He allowed me to see con los ojos de la fe with the eyes of faith, que Él estaba ahí con nosotros. that He was here with us. Que al tocar a David, So when He touched David, aquella alergia se fue para siempre. that allergy left him forever, Y nunca más ha vuelto a él. never came back. Él le plació, como decirme,
voy a mostrarle a Iván que estoy aquí. He had pleasure in showing ¿Y me sabe that he qué? was here. Yo vi cómo él entró a ese cuarto, I saw how he entered that. pero miré su Room. pie, miré sus sandalias, I saw his shoes, su vestidura. his dresses. Cuando entró, When he entered, extendió su mano he extended his hand y tocó aquí en el hombro derecho a David. and touched the Le shoulder of le David. hizo así y la alergia se fue para siempre. And the allergy disappeared. Señores, ¿quiere que diga una gran verdad? Do you want me to tell you a truth? El Señor está aquí. The Lord is here. El Señor está aquí. The Lord is here. Ahora, no faltará algún incrédulo que diga, ¿cómo que está aquí? I know there's people that doesn't believe that he's here. Un predicador llegó a una iglesia, There was a preacher in the le dijo a church los hermanos, and told the brothers, hermanos, brethren, Jesús está aquí. Jesus is here. Y todo el mundo fue a buscarlo dónde estaba. And everyone started looking for Jesus. Y en eso entra And in that moment, someone enters, un endemoniado someone with a demon possessed, que se fue directo and went donde estaba el predicador right to the preacher y cayó ahí and fell down a los pies del predicador. on the preacher's feet. Cuando aquel hombre se levanta, When that man stands up, el pastor le pregunta, pastor asked, ¿qué es lo que sucedió? what did happen? ¿Sabe lo que dijo ese hombre? And the demon possessed man, Decía, cuando usted decía, Jesús está aquí, he said, when you said Jesus is here, yo vi a su lado I saw right to your side una persona resplandeciente a very brilliant person que me señalaba that was pointing at me y le decía a los demonios que habían en mí, and was telling the demons that I had, ¡fuera de él! get out of him, ¡Fuera! get out. El Señor está aquí. The Lord is here. Señores, People, ¿cuántas veces Jesús llega how many times Jesus arrives y no nos damos cuenta? and we don't even realize Porque estamos entretenidos because we're entertained en otras cosas. in other things. ¿Cuántas veces How many times el Señor ha traído la respuesta a tu problema? Jesus have brought the Pero cuando se answer acerca para dártela a ti, to your problem, and when he get closer to give it to you, estás entretenido, you're entertained, estás hablando, you're speaking, hablando a la que está al lado, you're chatting to the one that is next to you, masticando chicle, having chewing gums, viendo para otro lado. looking to other side. ¿Sabe qué hace el Señor? Do you know what Jesus does? Pasa de largo, Keep walking, porque tú no tienes interés en Él. because you're not interested in him. ¿Sabe? Aquí hay personas There are persons here que tienen problemas serios. that have serious problems. Aquí hay personas There are people here que están enfermos. that are sick. Aquí hay personas que tienen problemas serios. There are persons with Que real si- troubles here. Que si usted pone de su parte That if you a entender, do your part a escuchar and understand and listen y estar en contacto con Dios, and being in touch with God, vas a sentir a Dios hoy. if you do that, you're gonna feel God Hay today. gente que van a sentir al Señor There's hoy. people that are gonna feel Hay God gente que today. van a llorar hoy There's people that's gonna porque van cry a today sentirlo. because they're gonna feel Him. Porque aquí Because here, hay mucha gente there's a lot of people que hace buen rato that a long time ago no sienten nada. they don't feel anything. Llega, They come here, te sientas, they sit here, te conformas con escuchar la palabra, they are in a comfort zone. coge tu maleta, They grab your luego que backpack se predica y te vas. after the preaching and you leave. Entonces, ¿para qué viniste? No hubiera venido al culto, Why did you come here? porque te fuiste vacío. You leave empty. Si alguno viene aquí If someone comes here para irse terminando el culto, mejor no venga. to leave after the preaching, Váyase a hacer lo que usted quiera hacer allá. you better not come and do whatever you want. Pero no venga a incomodar al Señor. But don't come to make God uncomfortable. No venga a incomodar lo que Dios quiere hacer. Don't be an obstacle of what Porque God wants to do. yo estoy convencido Because I'm convinced que el Señor es todo suficiente that the Lord's enough para responder to answer a cada una de tus necesidades. every need that you have. Clama a mí Cry out to me, y yo te responderé and I will answer, y te revelaré and I will reveal
cosas grandes y ocultas big and hidden things que tú no that conoces. you don't even know. No pretendas irte, Don't pretend on living, porque en este día because this day no hay nada más importante que no sea Jesús. there's nothing more important than Jesus. Cuando usted es invitado a una fiesta, When you are invited in a party, usted no es, perdone la palabra, usted no es atrevido para irse en medio de la fiesta. you're not, you don't dare to leave the party. Usted sabe que cuando usted es invitado a una fiesta, usted no se va en medio de la fiesta. When you're in a party, you don't live in the middle of the Usted party. espera hasta que la fiesta termine You wait until the party is over y se acerca al dueño de la fiesta and go to the owner of the house y le dice, qué lindo fue la fiesta hoy. and you tell that person, hey, Ha the party sido, was nice. ha sido un gozo estar aquí en su fiesta. I've been joy in being in this party. Pero si te vas en medio de la fiesta, But if you live in the party, el dueño de la fiesta se va a doler, the owner of the party is going to be se hurt. va a sentir, He's going to feel bad. como decirme acá, no le gustó la fiesta. He's going to say, hey, he didn't like Por the eso se party. fue. That's why he left. ¿Sabe lo que quiero decirle? Do you know what it means? No haga que Jesús llore hoy. Don't make Jesus cry today. No incomode al Señor hoy. Don't make God uncomfortable. Porque Él te invitó a esta fiesta. Because he invited to you Y to this estás, party. y estás aquí porque el Señor te invitó a ti And you're here because Jesus invited you a esta fiesta. to this party. ¿Sabe algo curioso de estas incidencias? Do you know a curious thing about these situations? El Señor se le aparece a ellos The Lord appears to them en momentos circunstanciales. in circumstantial times. Diga conmigo circunstancia. Say with me, circumstance. Y de eso, déjeme hablarle un poquito de eso. Let me talk to you about this. ¿Cuándo aparece Jesús? When does Jesus appear? En el momento que menos tú lo esperas, In the moment that you don't know, el Señor aparece. he appears. Mire lo que sucede en estas 10 ocasiones. Look what happened in these 10 times. Y en las 10 ocasiones que Jesús se le aparece a los discípulos, And in the 10 times that Jesus appeared to his disciples, fueron momentos circunstanciales en la vida de estos discípulos del Señor. those were circumstantial times in their Oh, lives. hermano, mírame, si hay algo que el Señor está claro en esta mañana, If there's something that the Lord is clear this morning, es que Él conoce tu lucha, that he know your fights, Él conoce tus debilidades, he know your weakness, Él conoce tus flaquezas, he know your weakness, Él conoce tus angustias, he know your anguish, Él sabe la tormenta que invade tu mente, he know the storm that is in your head, Él sabe las cosas que están pasando por tu mente, he knows the things that are crossing your mind, Él sabe tu tristeza, tu dolor, he know if you're sad, Él sabe la batalla que tú estás librando por ser fiel, he know that if you're fighting Él sabe de tus debilidades. to be faithful because he knows your weakness. ¿Sabe, hermano? Hay algo curioso. There's something curious. Yo no voy a poder describir las 10 veces I will not describe the 10 times cuando Jesús se le aparece a los discípulos, when Jesus appeared to his disciples, pero se le aparece siempre but he always appears en un momento de necesidad. in a moment of need. Por lo menos For example, encontramos we can find la primera vez first time Jesús se le aparece Jesus appears a María Magdalena. to Mary. Diga conmigo María. Say with me, Mary. La primera aparición fue a María Magdalena. First time was to Mary. Ahora, ¿quién era María Magdalena? Who was her? ¿Alguien sabe quién era ella? Do you know who was her? Who was her? ¿Alguien sabe quién era ella? Ella había sido una mujer de una buena reputación, ¿verdad que sí? She didn't have a good reputation. Ella había sido que una mujer de la vida. She used to be Prostituta. She used to be a prostitute. Se acostaba con otros hombres. She used to lay with men. Ese era su oficio, That was her job, vender su cuerpo. to sell her body. Pero esta mujer, But this woman, ay santo, cuando conoce a Jesús, when she met Jesus, sucede algo something happened en lo profundo de esta mujer in the deepest places of this woman que cambió su vida. that changed her life. Esta María Magdalena, This woman, en esta primera aparición, this first appearance, fue aquella mujer that woman que entró a la casa entered the house de un hombre llamado Simón el Fariseo
of a man called Simon the Pharisee, donde Jesús fue invitado where Jesus was invited a una fiesta, to a party a comer, to eat, y esta mujer como pudo, and this woman detrás de Jesús, was following Jesus se acercó a él, and got closer to him, dobló su rodilla got on her knees con un frasco de alabastro. with ¿Y sabe qué hizo esta mujer? a jar of perfume Comenzó a lavar los pies and started washing the feet of con ese ungüento with that de gran perfume, precio, that expensive y dice perfume, que con sus lágrimas and with her y ese ungüento tears and the perfume comenzó a lavar los pies de Jesús. started washing the feet of Jesus. Dice que esa mujer lloraba She was crying, y con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús. and with her tears she was washing the feet of Jesus. Y de repente uno que había ahí dijo, si él supiera And suddenly someone said, if Jesus knew quién es el que le está lavando los pies, who is the one that is washing his feet, ahorita la echa de aquí. he would tell her to go. Pero el Señor, conociendo los pensamientos, But Jesus was knowing the thoughts, le dijo a esos fariseos, Jesus answered to that people, y ustedes, and you, voy a parafrasear, ustedes que han hecho por mí, what have you done for me? desde que yo llegué aquí, From the time that I got here, la única que ha lavado mis pies the only one that have washed my feet con sus lágrimas with her tears ha sido esta mujer. has been this woman. Pero ninguno de ustedes But none of you ha lavado mis manos, have washed my ha hands lavado mis pies, or my feet, como esta mujer lo está haciendo. as this woman is doing. Porque la costumbre judía Because the things that they used era to que do cuando una persona importante is that when an important person era invitada a una fiesta, was invited in a party, había el acto de lavarle las manos the person would wash y algunas veces los pies, the hands or the feet of the, por ser una persona importante. of the important person. Porque recuerden Remember que en aquellos tiempos that in those times no existía floor chain, they se usaba sandalia, didn't use no se usaba media. they used sandals. Y entonces por costumbre las personas cuando llegaban a su casa So they were used to, when they got to their llegaban houses, con sus pies llenos de polvo y sudor. they used to have their feet full Entonces with dust. era la costumbre oriental de que cuando una persona era invitada a algo especial se le lavaba los pies y las manos. So they used to wash the feet and the hands of the important person invited. Pero ellos no hicieron nada. But they didn't do anything. Y esta mujer con sus lágrimas But this woman with her tears lavó sus pies. washed the feet of Jesus. ¿Sabe qué yo puedo aprender de esta lección? Miren, ya va a terminar. What can I learn about this? Algunos ya le está entrando la chiripioya de dormirse. ¿Qué puedo aprender de aquí, hermano? What can I learn about this? Aquel texto que dice el Señor, That verse that says, yo amo a los que I love the ones that love me. Porque el Señor sabe aquí quién de veras le ama. Because the Lord knows what person loves him truly. Alguien dijo una vez Someone said once que Dios no hace acepción de personas. that Jesus doesn't put persons apart. Pues yo le digo que sí hace acepción de personas. But he does do it. Porque esa le apareció a esta mujer. ¿Acaso que María Magdalena era más importante que los apóstoles? Was this woman more important than the Hermano, apostles? esta mujer era una simple creyente. This woman was a simple Y el believer. Señor le plació aparecérsele primero a ella. And the Lord appeared to her Porque first María Magdalena era una mujer que amaba a Jesús. because she loved Jesus. Y Jesús la amaba a ella. And Jesus loved her. Así que sí hace acepción de personas. So he puts some persons apart. Y repito, el Señor sabe aquí quién aquí de veras le ama. So he knows here what person Y los loves que him. realmente le aman, And the ones that really loved him, Jesús se le va a aparecer. Jesus will appear to you. Jesús se le va a The word revelar. produces life. Yo no sé, hermano, en qué circunstancias te encuentras. I don't know in what situation you are. ¿Cuáles son tus luchas? What are your fights? ¿Cuáles son tus flaquezas? What are your weaknesses? ¿Cuáles son tus debilidades? What are your weaknesses? Pero yo estoy convencido But I'm convinced que este modelo that in this model de Jesús para sus discípulos of Jesus with his disciples, es el mismo modelo it's the same model para nosotros. for us. Solo que en otra ocasión no lo vamos a ver. We're not going to see him. Solamente 10 veces los discípulos pudieron ver a Jesús. Only De 10 ahí, times
De ahí hasta el día de hoy, the disciples could see Jesus. cuando el Señor se manifiesta, And so far, until Jesus, se manifiesta por medio del Espíritu Santo. when Jesus reveals himself, Por eso que le estoy diciendo que Jesús está aquí por medio del Espíritu Santo. he does it through the Holy Spirit. No estoy pidiendo verlo, Don't ask to see porque Jesus, nadie puede verlo. because no one can see him. Nadie diga yo quiero ver tu rostro, No one said, I want to see your face, Jesus, porque Él no va a permitir eso. because he's not going to let Pero you do sí it. sabemos But we can know que Él se hace presente that he appears en una forma espiritual in a spiritual way por medio through del Espíritu the Santo. Holy Spirit. Y no importa la circunstancia, hay esperanza para And ti. it doesn't matter what happens, there's hope for El you. Señor tiene cuidado de ti. The Lord takes care of you. Él dijo, no te dejaré, He said, I will not leave you no te alone. desampararé. I will leave you alone. He aquí estaré con vosotros I'm going to be here todos los días de vuestra vida. with you all the days of your life. Señores, Dios no te ha abandonado. People, God hasn't abandoned you. Dios conoce tus lágrimas. He knows your tears. Él sabe lo que tú le has pedido. He knows what you've Él asked. ha mirado tu sufrimiento. He's seen your Él ha suffering. mirado tu batalla, tu lucha. He's seen your battles Él and ha mirado fights. tu fidelidad. He's seen your faithfulness. Pero el Señor, But he, pese a cómo te encuentres, however you are, Él tiene cuidado de he ti. takes care of you. Él lo dijo, He said that. no te dejaré I won't leave you. ni te desampararé. I won't leave you alone. Solo que en esta ocasión But in some times, no lo vamos a ver físicamente. but we're not going to see Dice him. Pedro dice, said, bienaventurados aquellos Blessed be the ones que sin haberlo visto that without han seeing him creído. have believed. Han creído. Have believed. Somos bienaventurados. We are blessed. Luchando en esta vida. Keep fighting this life. Amados hermanos, Brothers, yo no puedo hacer nada por ti, I cannot do anything with you, pero to you, Jesús sí lo puede hacer. but Jesus can do it. Él es todopoderoso. He's almighty. Él está a la diestra de Dios. He's in the right of God. Los ojos de Él te miran. His eyes are looking at you. Está interesado en ti. He's interested in you. ¿Y sabe qué? Do you know what? El Señor hoy The Lord today quiere servirte. Quiere servirte. wants to serve you. Hoy quiere ser tu cocinero. He wants to cook for you, Así como le dijo a los discípulos, like he did with the disciples. vengan a desayunar. Come and have breakfast. Le preparó el pescado. He prepared the fish. Le puso el pan He prepared the bread para satisfacer to satisfy. su hambre. They're hungry. ¿Qué necesitas tú? What do you need? Que el Señor te satisfaga. What do you need the Lord to satisfy? ¿Cuáles son tus sueños? What are your dreams? ¿Cuáles son tus deseos? What are your desires? El Señor está aquí The Lord's here para servir la mesa. to serve the Hay table. hay una invitación There's an invitation de comer del pez to eat the y fish, comer del pan. to eat from the fish and from the bread. Hermano, tu milagro Your miracle depende de ti hoy. depends on you. Puesto de pie. Stand up on your feet Vengamos al altar. and come to this altar. Está aquí. Aleluya. Sí, Señor. Levante su mano al cielo. Solo se le reveló a los que eran de Él ese privilegio. Solo los discípulos lo vieron, más nadie lo vio. Cuando Él venga, entonces todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Créale a Dios hoy. Es un acto de fe. Cierren sus ojos. Haga como yo le digo. Concéntrese ahí en su milagro. Y a los amigos que nos miran y nos oyen por internet, crea que Dios va a hacer ese milagro que tú necesitas. Aleluya. Señor, ahora te toca a ti hacer lo que yo no puedo hacer por ellos. He hablado tu palabra, Señor. Ahora te toca a ti. Porque solo tú lo conoces a ellos.